Cordial saludo, apreciados estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Soy Sergio Andrés Trujillo Tovar, tutor del curso Estadística y Probabilidad. En este video les explicaré cómo determinar la probabilidad en tablas de contingencia. El objetivo del video es determinar por medio de un ejemplo las probabilidades en tablas de contingencia. Aplicación del teorema de Bayes. Esto lo vamos a realizar mediante el siguiente ejemplo. Desde la red de tutores del curso Estadística y Probabilidad, se realizó un estudio sobre la aprobación del paso 1 con relación a los que asisten a la web o ven la grabación. Los resultados son los siguientes. Estos resultados los tenemos en la siguiente tabla de contingencias, en la cual tenemos dos sucesos. El suceso A es asistir a la web, ver la grabación o ninguna, y el suceso B es aprobar o no aprobar, de un total de 1100 datos. Lo primero que debemos recordar es la formulita de la probabilidad condicionada, que a partir de las probabilidades del suceso A, asistir a la web, ver la grabación o ninguna, deducimos la probabilidad del suceso B, que apruebe. En este caso, la expresión que vamos a utilizar son las siguientes. La primera, probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de la intersección de los dos sucesos sobre la probabilidad de B, es decir, la condición. Y la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de la intersección de los dos sucesos sobre la probabilidad de A, que en este caso sería la condición. Volvemos a la tabla de contingencias del ejemplo y vamos a sacar o a deducir unas probabilidades condicionadas. Probabilidad de aprobar sabiendo que asistió a la web. Entonces planteamos la fracción. En el numerador va a ir la intersección. ¿La intersección entre quién? Entre aprobar y sabiendo que asistió a la web. Entonces los que aprobaron y asistieron a la web serían 520. Sobre la probabilidad de la condición, el total de la condición, que en este caso la condición es asistir a la web. En este caso serían 542. Esta expresión nos da 0.96, que es la probabilidad de los que aprobaron sabiendo que asistieron a la web. Otra probabilidad condicional que podemos determinar sería asistir a la web sabiendo que aprobó. Entonces, de igual forma, buscamos la intersección entre los que asistieron a la web y aprobaron. En este caso sería 520 nuevamente. Sobre los que aprobaron, que en este caso sería 898. Y ese resultado nos da 0.58. Ahora miramos el teorema de la probabilidad total. Es aquel que nos permite calcular la probabilidad de un suceso a partir de las probabilidades condicionadas. Aquí tenemos la expresión que simplemente la probabilidad total es la sumatoria de las probabilidades condicionadas. Volvemos al ejemplo y vamos a calcular algunas probabilidades totales. Probabilidad que asiste a la web. Entonces, buscamos cuáles son los que asisten a la web o cuál es el total de los que asisten a la web, en este caso 542. Y lo dividimos entre el total de la información, en este caso sería 1100. Esta expresión nos da 0.493, que es la probabilidad de los que asisten a la web. Ahora, la probabilidad de que ven la grabación. Entonces buscamos el total de los que ven la grabación, que serían 390, sobre el total de la información, que serían 1100. Este resultado nos da 0.354. Otra probabilidad sería la probabilidad de ninguna. Sería el total de los de ninguna sería 168 sobre el total de la información, que sería 1100. Esto nos da 0.153. Probabilidad de aprobar. Entonces, la fracción en el numerador, el total de los que aprobaron, que sería 898 sobre el total de los datos, que sería 1100. Este resultado nos da 0.82. Y la probabilidad de no aprobar, pues sería el total de los que no aprobaron, que serían 202, sobre el total de los datos, que sería 1100. Esto nos da 0.18. El teorema de Bayes
viene a seguir el proceso inverso a la probabilidad total. Esta es la expresión que tenemos para la aplicación del teorema de Bayes. Ahora lo vamos a hacer con un ejemplo. Teorema de Bayes, ¿en qué consiste? Que a partir de que ha ocurrido el suceso B, que apruebe, deducimos las probabilidades del suceso A: asistir a la web, ver la grabación o ninguna. Y recordar la expresión para determinar el teorema de Bayes. En este problema lo vamos a hacer no tanto aplicando la fórmula matemática, sino mirándolo mediante el diagrama de árbol. Entonces vamos a transformar esta tabla de contingencias en un diagrama de árbol. Lo primero que debemos hacer es el tronco. En la primera rama va a ir asistentes a la web. La segunda rama, los que vieron la grabación. Y la tercera, ninguna. De igual forma vamos a escribir las probabilidades totales. 0.493, que recuerden que es la división entre 542, el total de los que asistieron a la web, sobre el total de la información. Los que ven la grabación, pues sería el cociente entre 390, que son los que ven la grabación, sobre el total de la información, que sería 1100. Y en ninguna sería el cociente entre 168 y el total de la información, que sería 1100. Entre los que asistieron a la web hay personas que aprobaron, que en este caso sería la probabilidad de 0.96. ¿Cómo extraemos esta probabilidad de 0.96? Es la probabilidad o el cociente entre la intersección de los que aprobaron y asistieron a la web, que sería 520, sobre el total de los que asistieron a la web, 542. Y los que reprobaron asistiendo a la web, pues sería 22 entre 542. Esto que estamos determinando aquí son las probabilidades condicionadas. De igual forma lo hacemos con los que vieron la grabación y aprobaron, y los que vieron la grabación y reprobaron. De igual forma con los que no asistieron a la web ni vieron la grabación, aprobaron, y los que reprobaron. Ahora, si multiplicamos estos dos resultados, los que asistieron a la web con los que aprobaron sabiendo que asistieron a la web, tenemos la probabilidad total de los que aprobaron con los que vieron la grabación y los que aprobaron, y los que no asistieron a la web ni vieron la grabación y aprobaron. Estos resultados, la multiplicación de estos datos de estas probabilidades totales de asistir a la web, ver la grabación o ninguna, con los que aprobaron, tenemos la sumatoria de la probabilidad total de los que aprobaron. De igual forma lo podemos hacer con los que reprobaron o no aprobaron, que sería multiplicar 0.493 con 0.04, 0.354 con 0.18 y 0.153 con 0.64. Si sumamos de los que no aprobaron, pues vamos a tener la probabilidad del total de los que no aprobaron. Recuerden que si sumamos estas dos probabilidades totales, tenemos el 1% o el 100% de la probabilidad. Ahora, si cogemos cada valor de estos, 0.47, entre los que aprobaron y 0.29 entre los que aprobaron y 0.06 entre los que aprobaron, ahí lo que estamos haciendo es aplicar el teorema de Bayes, porque a partir del suceso B, que era aprobar, vamos a saber si de los que aprobaron asistieron a la web, vieron la grabación o ninguna. De igual forma con los que reprobaron. Ahí está el teorema de Bayes en cada uno de los datos. Pero lo vamos a hacer en un ejemplo más particular. El director del curso quiere saber de los que reprobaron cuál es la probabilidad de que no haya asistido a la web ni visto la grabación.
Entonces, en este caso, como vamos a mirar los que reprobaron, entonces vamos a sacar o vamos a tener en cuenta los datos de las personas que reprobaron. En este caso sería 0.02, 0.06 y 0.1. Los otros datos no lo vamos a tener en cuenta. Debemos recordar que el teorema de Bayes vamos del suceso B al suceso A. En este caso el suceso B era aprobar o reprobar y vamos a ir al suceso A. Es decir, de los que reprobaron vamos a mirar si asistió a la web, vio la grabación o ninguna. En este caso particular vamos a mirar si no asistió a la web ni vio la grabación, es decir, ninguna. Por lo tanto vamos a tener en cuenta 0.153 y 0.64 y planteamos nuestra fórmula. En el numerador van a ir los datos de los que no asistieron a la web ni vieron la grabación, pero los que reprobaron, porque eso es lo que nos está planteando el problema. Y en el divisor va a ir estas probabilidades, los que reprobaron y asistieron a la web, es decir, la multiplicación entre 0.493 con 0.04, a eso le sumamos los que no aprobaron y vieron la grabación y a eso le sumamos los que ninguna y reprobaron. Al realizar esta expresión, pues nos da una probabilidad del 0.56. ¿Y ese 0.56 a qué equivale? De los que reprobaron, no vieron ni la grabación ni asistieron a la web. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este video? Que en las tablas de contingencia se pueden determinar las probabilidades condicionadas y las totales. Y que a partir de la tabla de contingencia se puede aplicar el teorema de Bayes. Esta es la bibliografía en la que nos basamos. Muchas gracias. Espero este video sea de gran ayuda.